renal. Ok, en la clase pasada estuvimos hablando sobre la litiasis renal. Hablamos que definimos lo que es la litiasis renal, hablamos de cómo es que se forman estos cálculos y de, nos quedamos en esta parte de los componentes de los cálculos. Explicamos también por qué es que se forma cada uno de estos cálculos renales. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, esto fue lo que más o menos vimos en la clase pasada. La litiasis renal, hablamos sobre lo que es la definición de la litiasis renal. Decíamos que esto era la formación de los cálculos a nivel de los riñones. Puede ser a nivel de los riñones, puede ser a nivel de los uréteres, puede ser también a nivel de lo que es la vejiga urinaria. Entonces, hablamos un poco de la epidemiología, decíamos que es más frecuente entre los 36 y 50 años de edad. ¿Ok? Todo eso lo tocamos en la clase pasada. Hablamos de los factores de riesgo también de esta litiasis renal. Recuerde, como prevención, hay que beber agua. ¿Ok? Hay que beber agua por lo menos 1,5 a 2 litros de agua al día. ¿Ok? Obviamente, si usted no tiene insuficiencia renal, pues, si hay insuficiencia renal de por medio, entonces ya se regula la ingesta de líquido. Pero de lo contrario, usted tiene que beber bastante agua. No estoy diciendo Coca-Cola. Recuerden la clase pasada que yo dije que la Coca-Cola tenía oxalato y el cálculo renal más frecuente es el oxalato de calcio. La Coca-Cola tiene oxalato. Obviamente no le estoy diciendo a usted que si toma una Coca-Cola de vez en cuando, le va a dar, se le va a formar lo que son estos oxalatos de calcio como cálculo. No, pero si usted es de la persona que en la mañana toma Coca-Cola, en la mediodía toma Coca-Cola, en la tarde, noche toma Coca-Cola, entonces ya usted corre mayor riesgo que una persona que no consume ese tipo de bebida. Hablábamos también que hay algunos alimentos que contienen oxalato, como lo que es el chocolate, perdón, espinaca, las papas, berenjena. Entonces, estos alimentos así contienen oxalato. Por eso es que la nutrición debe de ser balanceada. O sea, no hay que inclinarse solamente a un nutriente. Hay que balancear. Así como se tiene que comer verduras, se tiene que comer carbohidratos, hay que comer proteína, hay que comer un poco de grasa. Entonces, todo eso es saludable para lo que es el organismo. Decíamos también la predisposición genética. Recuerden de que hay un tipo de cálculo, hay un tipo de cálculo que eso se da por genética. Igual puede haber alteraciones de calcio también, que esto también se da por genética. Hay otro tipo de cálculo que se da por infecciones recurrentes, que es el cálculo de Struvita. Entonces, ese tipo de cálculo se da por infecciones. Por eso también uno tiene que cuidarse de estas infecciones urinarias recurrentes, porque uno puede debutar con lo que es un cálculo que se llama el cálculo de Struvita. Entonces, todo eso lo vimos en lo que es la clase pasada. Hablamos de estos factores de riesgo también: obesidad, síndrome metabólico, infección urinaria recurrente, alteraciones anatómicas. Bueno, todo eso lo vimos en la clase pasada. Vimos cómo es que se forman estos cálculos a nivel de los riñones en la clase pasada y nos quedamos acá en los tipos de cálculos renales. Entonces, como podemos ver acá, el oxalato de calcio es el que ocupa la mayor parte. Entonces, el cálculo más frecuente a nivel de los riñones es el oxalato de calcio, de 60 a 80% de todos los casos. Después tenemos el fosfato cálcico, tenemos el cálculo de ácido úrico, el cálculo de estruvita. Este cálculo de estruvita es el que se forma a raíz de unas infecciones urinarias recurrentes. El cálculo de cistina, por lo general, esto es algo genético. Enfatizamos bastante en el ácido úrico, en el cálculo por ácido úrico. En la clase pasada decíamos que aquellas personas que tienen trastorno
de ácido úrico e incluso una complicación con lo que es la gota, esta persona corre el riesgo de presentar cálculo a nivel renal. Ahora, ¿qué tienen que hacer estas personas? Obviamente mantener bajo control su ácido úrico a través de lo que es su medicación, pero sobre todo una buena nutrición. Hay que evitar no hay que comer mucha carne roja, ¿ok? O si comen carne roja, tienen que beber bastante agua. Por ejemplo, tienen que reducir los niveles, por ejemplo, de cerveza, ¿ok? Todo eso se le explica a estos pacientes que tienen problemas con lo que es el ácido úrico, porque corren el riesgo de presentar lo que son los cálculos a nivel renal, ¿ok? Entonces, le hablé también sobre lo que es el suplemento de calcio. Para dar suplemento de calcio, primero se tiene que ver cómo están las concentraciones de calcio de los pacientes. El suplemento de calcio no es que usted lo va a dar así por así. No, vamos a darle suplemento de calcio, que esté tomando calcio al día. No, hay que ver cómo están los niveles de calcio de ese paciente. Hay que ver si los tiene bajo, hay que ver si está dentro de los parámetros normales. Porque si están dentro de los parámetros normales, no hay que darle suplemento de calcio a estos pacientes, porque podríamos sobresaturar a estos pacientes de calcio. Imagínense un paciente con suplementos de calcio y un paciente que no bebe agua, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Poco a poco se va a ir acumulando este calcio a nivel renal por la misma deshidratación. Recuérdate que la deshidratación, Voy a eh, conectar. recuerda que expliqué la formación de estos cálculos. Recuerden de que la deshidratación juega un papel fundamental en la formación de estos cálculos. Al haber deshidratación, ¿qué es lo que pasa a nivel de los riñones? Se concentra, ¿ok? Se concentra esta sustancia a nivel de lo que son los riñones y al principio se va formando arenilla, luego de arenilla, si el paciente no bebe agua, entonces se va a ir precipitando hasta formar estos cálculos. Pero ¿qué es lo que pasa si el paciente está muy hidratado? No hay espacio para que se formen esta arenilla. ¿Por qué? Porque el líquido, el agua, barre todo eso y obviamente el paciente lo expulsa. Por eso la importancia de lo que es la hidratación. Por favor, hay que cuidar los riñones. Ahora sí, nos quedamos acá. Bueno, ya íbamos para acá, para esta parte de las manifestaciones clínicas de lo que es un cálculo a nivel de riñones. Dependiendo de la localización, el tamaño del cálculo es que el paciente presenta o no dolor. Recuerde también lo que vimos en la clase pasada. Para que un cálculo se expulse por vía urinaria, perdón, debe de tener de 5 a 7 milímetros aproximados de tamaño. 5 a 7 milímetros. Con 5 a 7 milímetros se puede expulsar. ¿Cómo? Que el paciente beba demasiada agua, de 2 a 3 litros de agua al día. Hay medicamentos, le mencioné uno como lo que es el Robatinex, que ese aumenta el flujo sanguíneo a nivel de los riñones. Entonces, de esa manera el paciente orina hasta el momento que el paciente expulsa lo que es el cálculo. Por lo general, cuando hay expulsión, al principio causa dolor, incluso la orina puede salir café, que es signo de que hubo un poco de rascado a nivel de la vía urinaria, o si no puede salir sangre roja viva, ¿ok? Entonces, dependiendo de la localización del cálculo y del tamaño del cálculo, este puede ser sintomático o asintomático. Por ejemplo, si el cálculo está a nivel de los riñones, que eso se llama cálices renales, si el cálculo está a nivel de los riñones y el tamaño del cálculo es pequeño, vamos a decir, vamos a hablar, por ejemplo, unos 6, 7 milímetros. Si el tamaño del cálculo es pequeño, si está a nivel de los riñones, estamos hablando de cálices renales, entonces esa paciente tiene probabilidad de que no presente dolor. Tiene probabilidad de que no presente dolor si está a nivel de los riñones y el tamaño del cálculo es pequeño. Incluso hay pacientes con cálculos de 9 milímetros, ya casi 1 milímetro, a nivel renal que no presentan dolor.
¿Por qué? Porque va a depender del tamaño y de la localización. ¿Cuándo es que los pacientes sienten demasiado dolor? Uno, cuando ya el cálculo crece, cuando este está a nivel renal, o si no, cuando el cálculo migra, cuando el cálculo va bajando en los riñones hacia lo que es el uréter. Como el uréter, como la luz del uréter es estrecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el cálculo va bajando? Cuando el cálculo va bajando, se encuentra con una luz estrecha, entonces lo dilata para encontrar espacio y eso es lo que causa un dolor terrible. Y a eso es lo que se le llama el cólico renal. Entonces, como le había mencionado la vez pasada, las mujeres que han dado a luz un hijo y le han dado cálculo, ellos comparan este dolor de cálculo como cuando uno está pariendo, que es el único dolor que se compara con el dolor de parto. Yo no le lo puedo garantizar porque no paro ni tampoco me ha dado un cálculo, pero así dicen algunos testimonios de algunos pacientes. Entonces, eso es lo que se llama el cólico renal. Por lo general, este cólico renal se da, como ya le he explicado, cuando ya la piedra se encuentra a nivel del uréter. Cuando a veces se encuentra a nivel del riñón en sí, cuando se encuentra a nivel del riñón, a veces no produce mucho dolor, a menos que aumente de tamaño o a menos que esté en una localización en donde esté comprimiendo ciertas estructuras, ahí sí se presenta dolor, pero presenta mayor dolor cuando este va bajando, va bajando, va bajando por el uréter, entonces como lo está dilatando, entonces ahí sí causa mucho dolor. Créeme que he visto pacientes, hombres, fortachones doblados por un cólico renal. Entonces aquí dice, dolor intenso de inicio súbito en región lumbar, con irradiación hacia ingles, genitales o cara interna del muslo. ¿Qué otra sintomatología pueden tener estos pacientes? Pueden tener sangrado a través de lo que es la orina, ¿okay? Se puede visualizar o en algunos casos no se visualiza solamente a través de un microscopio. Y este sangrado se presenta en un 85%, o sea, es muy frecuente, pero más el sangrado microscópico. Síntomas urinarios, irritativo, como dolor, urgencia miccional, y hay síntomas acompañantes, como lo que es náusea y vómito. Obviamente ya náusea y vómito, eso se da por activación de algunos sistemas en nuestro cuerpo, como lo que es el sistema activación del nervio vago y después activación. O sea, eso no nos interesa, ¿ok? Entonces, esas prácticamente son las manifestaciones de un cálculo cólico renal. Eso es totalmente un dolor espantoso, como dicen algunos pacientes. ¿Okay? Otra forma de presentación atípica, como dolor abdominal difuso sin localización típica. Algunos pueden ser asintomáticos, como ya le había mencionado, pero es asintomático en algunos casos, más cuando esto se encuentra a nivel de los riñones. Y por lo general, uno se da cuenta por un hallazgo incidental. O sea, se hace un ultrasonido o un ATAC, ultrasonido, se hace un ATAC y ahí se ve que ahí está lo que es ese hallazgo incidental. Infecciones urinarias recurrentes sin causa aparente, deterioro de función renal sin otra explicación. Por ejemplo, cuando estos cálculos están a nivel renal y no a nivel de los riñones y no presenta síntomas, poco a poco los riñones se pueden ir afectando. ¿Okay? Se pueden afectar. Y he tenido casos así. Por ejemplo, tenía una muchacha creo que era como de 37 años que tenía. Eh, Llegó con algo de problema renal, pero al final se le mandó a hacer un estudio renal y se vio que estaba dilatado, ¿ok? Tenía hidronefrosis y ella nunca presentó síntomas. Cuando ella se indaga sobre el problema, ella tenía un cálculo y el cálculo le estaba fregando los riñones. Entonces, como le digo, va a depender de la localización, la sintomatología de este.
Bueno, diagnóstico casi no nos interesa, pero es importante hacer análisis de orina, pero el gol estándar, como le decimos, o el estudio en sí, para hacer diagnóstico imagenológico del cálculo es una tomografía, ¿ok? Es una TAC sin contraste, como dice acá, es el estándar de oro para el diagnóstico con sensibilidad mayor a 95%. Obviamente se pueden hacer otros estudios, ¿verdad? Como lo que es una ecografía renal, hacer un uroanálisis y todo eso, ¿ok? Creatinina, boom, para ver cómo está la función renal de estos pacientes. Diagnóstico diferencial. ¿Cómo puedo yo diferenciar este cálculo de otro? Por ejemplo, de la apendicitis aguda. Obviamente tiene su diferencia, ¿verdad? Pero no nos compete como estar viendo todas estas cosas. Pero recuerden de que el cálculo hay dolor a nivel lumbar y eso se irradia a la parte al ingle y eso se puede ir por todo lo que es el muslo y todo eso, ¿verdad? Apendicitis solamente se localiza en una parte. Solamente se localiza inicialmente a nivel del ombligo y después se localiza en la fosa ilíaca derecha. ¿Ok? La parte derecha solamente se localiza en la apéndice. Con infecciones de orina también hay que hacer diagnóstico diferencial con aneurisma aórtico abdominal. ¿Cuáles son las principales complicaciones de un cálculo? Si un cálculo aumenta de tamaño, no es tratado. Una de las principales complicaciones que le puede dar al paciente inicialmente es hidronefrosis. ¿Qué significa hidronefrosis? Que ese riñón, toda la vía urinaria, porque como no se expulsa lo que todo ese líquido, siempre hay líquido de reserva más de la cuenta, entonces poco a poco se va dilatando la vía urinaria. Primero se dilata un tercio, hidronefrosis grado 1, luego se dilata otro tercio más, hidronefrosis grado 2, grado 3 se dilata todo el uréter, luego ya grado ya 4 se dilata prácticamente todo lo que es el riñón, ¿ok? Se dilata el riñón, ¿ok? Entonces, esa es la principal complicación, la hidronefrosis, dilatación de todo lo que es el sistema urinario y al final el paciente puede terminar en una insuficiencia renal. ¿Okay? Puede terminar en una insuficiencia renal el paciente. Entonces, esa es la principal complicación de un cáncer. Por eso la importancia de la prevención. ¿Y cómo prevenimos eso? Bebiendo agua. O sea, bebamos agua. Dejemos de estar consumiendo que Coca-Cola, que refresco, que jugo. No le estoy diciendo que eso es malo, pero de vez en cuando es que se tiene que hacer. Pero lo que debe de estar en su mesa cada rato tiene que ser su botecito con agua. Beba agua para así prevenir lo que es la formación de estos cálculos. Porque créenme, ya le había mencionado a ustedes un cálculo de 10 milímetros, usted ya no lo puede usar. Se le tiene que hacer procedimiento invasivo para poder extraer ese cálculo renal. ¿Ok? Aquí están las complicaciones crónicas, daño tubular, enfermedad renal crónica, nefropatía crónica, atrofia parenquimatosa. ¿Hay complicaciones? Sí, hay complicaciones cuando un paciente está con un cálculo y ese cálculo no es tratado adecuadamente. Bueno, tratamiento, inicialmente el tratamiento que se le hace a los pacientes, obviamente, cuando el cálculo mide aproximadamente 5 o 7 milímetros e incluso podemos intentar con 8 milímetros, entonces aumento de la ingesta hídrica a más de 2 a 2.5 litros diarios para mantener un volumen urinario superior a 2 litros por minuto. Control dietético, restricción de sodio, ¿ok? Control de oxalato en la dieta. ¿Qué significa control de oxalato en la dieta? Le va a bajar a la papa, le va a bajar al chocolate, le va a bajar a la espinaca, le va a bajar al té, le va a bajar a la Coca-Cola. Entonces, todo eso ayuda en este tratamiento inicial de un cálculo que mide entre 5 y 7 milímetros y obviamente con el medicamento que yo le he dicho que es la Robakinex. ¿Okay? Ya para el manejo del dolor se puede dar
diclofenaco, ketorolaco, antiespasmódico como la iosina. Aunque ustedes se van a dar cuenta que algunos especialistas no están de acuerdo con el tratamiento, con la implementación de iosina. Yo la doy porque yo veo su efectividad en los pacientes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso sería el tratamiento. Tratamiento específico, ya esto ya es invasivo. La litotricia extracorpórea, esto es incluso para cálculo menos de 2 centímetros. Esta litotricia extracorpórea es como ondas, envían como ondas para poder fragmentar lo que es el cálculo. Pero ¿qué es, por qué se ha dejado como de implementar, por qué se ha dejado como de implementar esta litotricia? Uno, porque han visto que no es tan efectiva, porque siempre que se deja, se queda algún residuo por ahí, entonces se sigue utilizando, sí, pero no tanto, no tan frecuente. ¿Ok? Tiene eficacia, como podemos ver aquí, mire su eficacia entre 50 a 90%. O sea, no le dice exactamente un 90% o 95% de su eficacia, no le dice de un 50 a un 90%. O sea, hay una gran probabilidad de que no le vaya a funcionar eso. Cirugía endoscópica, tasa de éxito con esta cirugía endoscópica es mayor al 90%. Y la cirugía abierta, obviamente, reservada para casos extremadamente complejos. ¿Ok? Entonces, este tratamiento específico, este tratamiento es invasivo, se le puede hacer la litotricia o cirugía endoscópica. Abierta en casos ya extremos. Entonces, pero hay que evitar llegar acá, hay que evitar llegar a lo que son estos tratamientos invasivos, hay que evitar llegar. ¿Y cómo se puede hacer? Obviamente a través de lo que es la prevención. Es que fíjese que aquí en nuestro país, creo que Latinoamérica no nos gusta la prevención, estamos más enfocados para el tratamiento. O sea, creo que nos forman para tratar ya la enfermedad, pero no para prevenir la enfermedad. En otros países los médicos están bien formados para la prevención. Quizás no los comentan ni todo, pero no nos programan así, no nos meten eso a cada rato en la cabeza, la prevención, 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 simplemente tratamiento, 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 tratamiento. Pero en otros países se enfocan bastante en prevención, prevención, prevención. Entonces, no somos un país preventivo, ya el paciente llega ya a la consulta médica ya cuando el problema ya está avanzado, ¿verdad? Es como los pacientes diabéticos, que llegan ya con el pie todo necrótico y dicen que ese proceso le inició ayer. Sí, la mayoría llegan así, cuando uno le pregunta, ¿y desde cuándo usted está con ese problema? No, fíjese que, doctor, eso me inició ayer. Entonces uno cuando ve un pie necrótico, el paciente le dijo, me inició ayer, mío, uno se asusta, ¿va? ¿Cuánto tiempo estuvo ese paciente con ese pie así? Entonces, lo mismo pasa. Si usted no quiere se le forme un cálculo en su riñón, por favor, hay que beber agua. O sea, es sencillo, hay que beber agua. Su 1,5 a 2 litros de agua al día, créeme de que no le va a molestar eso, Carlos. Duda, pregunta hasta acá. Bueno, creo que nos quedaríamos hasta ahí. Hola, hola O, doctor, ¿cómo está? o- bueno, sí, Hola, así. Ah, chamo, Carlos. hola doctor. No, pues le cuento que me fue mal con la cita de mi esposa, Ay, con los médicos. ¿qué le dijeron, Carlos? Sí, tiene dilatado el riñón y el cálculo es bastante grande. Hay que, ¿cómo? Hay que ponerle un catéter porque está en peligro de que termine dañándose el riñón. Sí, por lo general se le pone un catéter doble J. Ajá. Entonces, en eso ando también, doctor. Voy a ver mañana, salgo con un urólogo para ver qué me dice. Sí, hay que movilizarse con eso, Carlos. Hay que movilizarse.
porque estos cálculos así, más cuando están grandes, como le mencioné, primero dilatan los riñones y al final pueden causar insuficiencia renal. Pero sí, el catéter doble J va a aliviar la presión a nivel de lo que son los riñones. Sí, pero es eso. Me dijo el cirujano que el riñón podría estar en peligro de dañarse y si no es que está dañado, ¿verdad? Me dice. Pero el primero dijo que no, Carlos, vamos a tratar de hidratarlo de hidratarlo, perdón, de Ujú. drenarlo, sorry, y, y ver si responde. Oh, ok, perfecto. Sí. Gracias, Carlos, por compartir eso con nosotros. ¿Alguna otra pregunta, duda? Estamos cheque entonces con litiasis renal. Solo para mencionar que cuando alguien llega a tener una operación de cálculo, también los cálculos se pueden mandar a estudiar. Hay exámenes de laboratorio que se hacen para determinar que se formaron. Hay análisis de cálculo. Sí, exactamente. Sí se puede mandar a estudiar para ver por lo general su naturaleza de ese cálculo. Sí. Duda, pregunta, entonces quedamos cheque. Listo con eso. Pero, como le digo, la parte de nefrourología es una parte muy especializada a donde, a donde no nos podemos meter mucho. O sea, ya para medicina general sí. Entonces, por eso ustedes ven que escojo temas así eh, para poder ver qué tema les impacto de nefrología, ¿verdad? O sea, probablemente nos falte uno o dos temas de urología, nefrología, y pasaríamos a la parte de, creo que vamos a iniciar con infeccioso. E infeccioso sí va a ser demasiado largo, va a ser largo, infeccioso, porque vamos a tratar de ver un montón de infecciones, tanto bacteriano, virales, parásito, hongo, entonces va a ser largo. Lo infeccioso es común, tanto para médicos en general como para enfermeras. Es súper común la parte infecciosa. ¿Ok? Y bueno, si no hay dudas, chicos, chicas, colegas, familia, nos quedamos hasta acá y yo les aviso de la próxima clase de nefrourología. Si veo un tema ahí digerible para ustedes de nefrología, o si no, pasamos de un solo a la parte infecciosa. Iniciaríamos con lo más leve, meningitis, otitis, faringoamigdalitis, sinusitis, todas esas cosas. Son conocimientos que usted tiene que dominar. Yo siempre digo, personal de enfermería es la mano derecha de los médicos y hay conocimientos que usted tiene que dominar. No necesariamente ustedes van a recetar o cosas así, porque eso es para el médico, ¿va? Pero hay conocimiento, por lo menos el conocimiento tienen que dominarlo. ¿Va? Tienen que saber cuando el paciente está en cierta crisis, cuando, o sea, tienen que saber diferenciar entre una faringoamigdalitis bacteriana de viral. O sea, todas esas cositas ustedes tienen que dominarlas, por lo menos tener conocimiento o una noción de eso. ¿Ok? Así que para eso estamos acá. Para eso estamos para enriquecerlo en esa parte. Olvídese de que usted está solo para tomar signos y estar pendiente del paciente. Es parte de su trabajo, pero también su trabajo es tener conocimiento. ¿Ok? Conocimiento. Así que, bueno. Cindy, esto de cuidado del pie diabético, hace tiempo vi esa clase. Esa clase fueron una de las primeras clases que vimos. Esto del cuidado del pie diabético. Entonces, no la puedo así como repetir porque ya la
ya la vimos. Pero tal vez más adelante cuando si llegamos a ver parte de endocrinología. Bueno, ahora sí, no le quito más tiempo. Gracias igual por su tiempo. Nos vemos. Espero hayan aprendido algo de esta litiasis renal, por lo menos de que tienen que beber de 1,5 a 2 litros de agua al día y saber por lo menos que el tipo de cálculo más frecuente es el oxalato de calcio y de 5 o 7 milímetros, incluso 8 se podría usar vía renal, vía urinaria, pero de 10 milímetros ya no se puede usar, ya necesita tratamiento intensivo. Que le quede esto, ya, y por lo menos que le quede la manifestación clínica, el pólipo renal. Ya con eso ya me siento ya satisfecho de que ustedes ya están bien servidos. Bueno, ahora sí, nos vemos en esta próxima clase. Abrazo a la distancia y nos vemos.